Amada iglesia, estamos nuevamente juntos este día domingo, alabando al Señor juntos, glorificándole a Él y estudiando la palabra. La preciosa palabra del Señor que siempre nos redarguye, nos exhorta, nos amonesta. Estamos estudiando el Sermón del Monte de acuerdo al texto de Lucas, al Evangelio de Lucas. Y les recuerdo lo que estuvimos hablando hace 2 semanas atrás, retomando un poco la línea de este sermón. Y en ese momento estuvimos viendo aquellas personas a las cuales el Señor le decía, ustedes son benditos, y a los otros que le decía, ay de ustedes. ¿Se acuerdan de que les mostré una tabla? Se la vuelvo a mostrar. Y en esta tabla tenemos en la primera columna un grupo, los llamados bienaventurados, que son los que sufren pobreza, hambruna, los que lloran y los que son mal vistos por seguir a Cristo. Y después en la segunda columna están aquellos a los cuales Jesucristo le dice, ay de ustedes, que son los ricos saciados, los que se ríen y son bien vistos por no seguir a Cristo. A los de la primera columna les dice, ustedes van a pasar a la segunda, y los de la segunda les dice, ustedes van a pasar a la primera columna eternamente. Y es a la luz de esa verdad es que Jesucristo ahora continúa la enseñanza. Y vamos a leer desde el versículo 27, capítulo 6, versículo 27, dice así. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que los calumnian. Jesucristo ahora se refiere a un grupo específico. ¿A quién le va a hablar? A los de la primera columna, porque lo que Jesucristo, como inicia este texto, dice, ahora a ustedes, los que oyen, es decir, los que no solo escuchan, sino que los que escuchan y oyen lo que están escuchando. Yo les digo, amen a sus enemigos. Bueno, este es un texto, ¿no es cierto?, muy confrontacional para nuestra época. En realidad para todas las épocas, pero esta época estamos viviendo un tiempo muy turbulento. Hemos visto muchos conflictos. Es un tiempo donde abundan los antagonismos, las peleas, donde hemos visto abundar, ¿no es cierto?, la maldad. Incluso en los noticiarios, ¿no es cierto?, hemos visto crímenes horribles que se han cometido. Y en medio de todo este conflicto, de todo este tiempo donde nos damos cuenta que estamos en un mundo caído, lleno de pecado, que estamos en un mundo que nos tienta a pecar y donde el pecado de los demás también nos hace mal a nosotros, la verdad es que en toda esta turbulencia, la pregunta es, ¿cómo vivir como cristiano? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿Qué no debo decir? ¿Cómo debemos conducirnos como creyentes? Y es en este tiempo donde debemos recordarnos el Evangelio, debemos recordarnos lo que Jesucristo nos predicó, debemos recordar precisamente este texto, donde Jesús nos dice, ustedes amen a sus enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos hoy en día? Quiero inmediatamente intentar aterrizar este texto para que haga sentido realmente en nuestro diario vivir. ¿Cuáles son los enemigos que hemos enfrentado? Porque tal vez con toda esta turbulencia de los últimos meses, ¿no es cierto?, nos hemos visto enfrentados a distintas personas y se han forjado enemigos en nuestros corazones tal vez. Tal vez hemos tenido algún conflicto familiar o como les decía, tal vez la misma crisis social y se han tornado enemigos en nuestros corazones. ¿Quiénes son los enemigos que tenemos ahí? Esas personas que tal vez no lo decimos públicamente, pero les decimos, mira, en mi corazón tal vez les digo, no te deseo mal, pero ojalá se abra la tierra y te trague y te vayas vivo al Seol. Aunque no se lo decimos así, ¿no es cierto? Decimos tal vez algo un poco políticamente más correcto y diríamos algo así como a esta persona no la saludaría. ¿Quiénes son esas personas a las cuales tú no saludarías? Esas personas a las cuales tú, la verdad es que prefieren no toparte, prefieren no conversar. Tal vez es un familiar que nos hizo mal, el típico familiar que se llevó la herencia tal vez. O tal vez algún vecino, alguna vecina que tal vez te hace la vida imposible con, qué sé yo, los ruidos y las cosas. O tal vez es alguien en tu trabajo que ha estado hablando mal de ti, te ha calumniado, ¿no es cierto? Te está serruchando el piso. O tal vez por todo lo vivido en el estallido social, tal vez te quemaron el negocio o te saquearon el negocio y tienes en tu corazón una enemistad con los encapuchados. O tal vez algún familiar tuyo, cercano tuyo, en alguna marcha fue golpeado y tienes en tu corazón como enemigo a las fuerzas especiales porque tal vez hirieron a alguien en el ojo, a alguien que tú conocías. Tal vez tienes en tu corazón como enemigo al presidente con sus ministros.
O tal vez tienes en tu corazón como o enemigo a los de la oposición, ¿no es cierto? Y dices, no, es que el Frente Amplio y los tienes en tu corazón como enemigo. O tal vez en tu corazón tú tienes como enemigo toda la clase política, ya sea derecha o izquierda. O tal vez en tu corazón tú tienes como enemigo a todos los manifestantes y al pueblo. O incluso tal vez tu mirada es más global y tienes en tu corazón como enemigo a los que son globalistas, ¿no es cierto? Y quieren hacer una religión mundial, o tienes en tu corazón como enemigos a los que están en contra de eso y los que están, por así decirlo, siguiendo a distintas tendencias como QAnon y cosas por el estilo. O tal vez en tu corazón tú tienes como enemigos a todos los que luchan en pro del LGTBI o son pro abortistas y los tienes en tu corazón como enemigos, sea quien sea que tengas en tu corazón como enemigo. La pregunta es, ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús respecto a ellos? ¿Qué te dijo Jesús a ti? ¿Qué me dice a mí? Y el texto es bien clarito. El texto nos dice, ámalos, hazles el bien, bendícelos y ora por ellos. Ámalos, hazles el bien, bendícelos y ora por ellos. A nuestros enemigos, a todas estas personas que he estado mencionando, que tal vez más de alguna persona, tal vez tú dices, sí, la he tomado en mi corazón como enemigo, enemiga. La pregunta es, ¿hemos orado por ellos? ¿Los hemos bendecido en nuestras oraciones? ¿Hemos pedido por ellos? Creo que, si somos bien sinceros, probablemente la respuesta es no. Probablemente nuestras respuestas sean no. ¿Y por qué si Jesús es tan claro? ¿Por qué no lo hemos hecho? Y generalmente es porque levantamos falsos argumentos en nosotros mismos. Nos justificamos y si bien somos buenos oidores, somos muy malos hacedores. Y empezamos a esgrimir frases de por qué nuestro caso es distinto. No, es que lo que pasa es que mi caso es distinto, esta persona sí que está mal. Y no puedo hacer esto, no puedo hacer el bien. No puedo amarla, no puedo orar por ellos. Esta persona sí que sí hay que ponerse firme, no puedo hacer esto. Esta persona sí que sí hay que luchar contra el mal, entonces tengo que luchar contra esa persona. O es que en mi caso es excepcional y bueno, una serie de cosas que nosotros escribimos generalmente para justificarnos de por qué no amamos a nuestro enemigo. En general son afirmaciones y argumentos bastante convincentes, pero fallan en un pequeño gran detalle. ¿Quién no cumplir el mandamiento de Cristo? Jesús lo mandó. Nos mandó esto. Jesucristo nos dijo, ámalos, hazles el bien, bendícelos y ora por ellos. Ahora bien, cuando hablamos de amar al enemigo, debemos entender que hay que amarlo a la manera bíblica, no a la manera del mundo. Y ahí generalmente sucede una serie de elementos, ¿no es cierto?, o de circunstancias que de repente no logramos bien saber cómo amar al enemigo. Y debemos seguir los patrones bíblicos de lo que es el amor. El amor en la Escritura a veces va a significar callar. A veces va a significar que no abras la boca. Pero otras veces va a significar que sí abras la boca y confrontes. El amor no siempre es callar, el amor no siempre es hablar. Pero claramente hay veces donde la Biblia afirma que amar va a implicar confrontar. Si una persona pecó contra mí y está frente a nosotros debemos confrontar. Como dice Mateo 18, donde Jesucristo mismo dijo, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a 1 o 2 para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. ¿Alguien pecó contra ti? ¿Qué debes hacer? Ámalo. Ama a ese hermano, sobre todo si es un hermano en la fe, ámalo y confróntalo, porque tú quieres que se aparte del pecado que destruye su propia vida. Por tanto, el amor va a implicar muchas veces hablar, va a implicar confrontar, va a implicar amonestar, pero ¿cómo? Obviamente en un formato de amor, como embajadores de Cristo. Amar a la persona va a significar no tolerar su pecado.
sino que ayudarlo a salir del pecado. Y ahí muchas veces hoy día hay una gran confusión, porque se piensa que amar a la persona significa aceptar todo lo que hace. Pero eso no es amor, porque si uno simplemente calla cuando la persona hace cosas que están equivocadas, estamos permitiendo su propia destrucción. Si yo amo a la persona, yo quiero que no sea destruida. Y por tanto, les voy a decir, ¿sabes qué? Pon ojo con este pecado que tú estás haciendo, porque esto va a destruir tu propia vida. Esa confrontación, esa amonestación, es un acto de amor. Porque no queremos que al otro le vaya mal. Por tanto, le decimos, aléjate del pecado. Ahora bien, ojo. ¿Cómo llevamos eso a cabo? Obviamente debemos llevarlo a cabo en amor. Debemos llevarlo a cabo siendo embajadores de Cristo, hablando con compasión, con misericordia. Y esto dice, de acuerdo a la Escritura, tiene que ser en el uno a uno. En el uno a uno. El mundo nos ha enseñado muy mal respecto a cómo confrontar. Y en general, ¿qué es lo que nos enseña el mundo? A no hablar cara a cara, sino que vertir opiniones al aire. Que en lo concreto, lo único que hacen es uno vomita al aire, pero no confronta a nadie, no ayuda a nadie en lo particular. Vomitamos opiniones incompletas en las redes sociales, solo denunciando un lado, pero sin denunciar todos los bandos, y tampoco eso está bien. ¿Qué nos dice Proverbios al respecto? Proverbios nos dice en el capítulo 17, 28, y también el capítulo 18, 2, dice: aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El necio no se deleita en la discreción, sino en publicar lo que piensa. Y esta es una gran tendencia hoy en día, ¿no es cierto? Donde todo el mundo se deleita en publicar lo que piensa, aunque no sea mucho aporte a los individuos, ¿sí? Y cuando debemos callar, en realidad muchas veces hablamos, y hablamos de más y damos nuestras opiniones sin estar plenamente seguros, pero vemos algún videíto, vimos algo y dimos la opinión. No está bien llegar y lanzar opiniones a las redes sociales por solamente haber visto algo en un videíto, que aparte de eso puede ser falso, puede ser una noticia incompleta, y llegar y opinar con información incompleta podemos terminar siendo falsos testigos. Entonces debemos poner ojo con eso y entender de que es sabio ser prudente en lo que decimos. Es sabio, muchas veces va a ser necesario callar. No está bien escribir grandes denuncias sin hacerse cargo personalmente y enfrentar a alguien por su pecado. Y en ese sentido, recordemos el Evangelio. Generalmente, callamos cuando no hay que callar y hablamos cuando no hay que hablar. Debemos aprender de la Escritura esto. ¿Cuándo debemos hablar? La Biblia es clara al decir que si alguien peca contra ti, tú anda y háblalo. No calles, háblalo. Porque si lo amas, confróntalo. Confróntalo directamente. No, en ese sentido, por ejemplo, lo que se ha visto mucho hoy en día también, esto de escribir sin poner la cara, pero escribir intentando funar a alguien, la funa, ¿no es cierto? Porque ¿eso está bien o no? La verdad es que el objetivo de la confrontación bíblica no es funar a alguien, no es la funa. El objetivo de la confrontación bíblica es que el hermano se arrepienta, que pueda llegar a los pies del Evangelio. Es un objetivo de misericordia, de restauración, de que la persona se aleje del pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Personalmente y con amor. Como dice ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Fíjense, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Fíjense cómo el carácter es importante al momento de confrontar. Apto para enseñar, sufrido. Es decir, tengo que estar dispuesto a que también, si me hacen mal a mí, yo tengo que estar dispuesto a ser sufrido. Lo que no significa no confrontarnos. Esto dice entonces: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No con peleas, no con griterío, con mansedumbre. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Recordemos, queridos, que el que concede arrepentimiento es el Señor. No son nuestras palabras, no es nuestro convencimiento, si lo hablamos muy bien o no, o si dimos buen argumento. La verdad es que nosotros no convencemos a nadie, es el Espíritu Santo el que lo hace. Ahora bien, debemos exponer la verdad, debemos exponer el Evangelio, ¿no es cierto?, en todo tiempo, en todo lugar, pero si va a haber arrepentimiento o no, eso va a depender del Señor, es la voluntad de Él. Nuestra parte es
callar cuando hay que callar, hablar cuando hay que hablar, y cuando hablamos, hacerlo, como dice la Escritura, con mansedumbre, con humildad, siendo embajadores de Cristo. Entonces, queridos, el amar a los enemigos, va a implicar a veces callar y a veces hablar. Y debemos estar ahí muy sensibles al Señor. El Evangelio, por ejemplo. Muchas veces callamos la predicación del Evangelio y no hay que callarla. Y uno dice, no, ¿qué le voy a predicar a esta persona? Hay que predicar siempre. ¿Y qué tal si el Señor la quiere tocar? Predica el Evangelio. Predica el Evangelio, no menosprecies a alguien. Predícale el Evangelio. Y hay otros momentos donde la verdad es que si tú realmente quieres amar al otro, entonces calla. Y cuando hablo de callar, no estoy hablando de callar el Evangelio. Estoy hablando de callar nuestras propias opiniones, que generalmente son bien incompletas, ¿no es cierto, mis queridos? Entonces, queridos, pongamos ojo. La Escritura, Jesucristo nos dice, tú tienes enemigos, ámalos. El amor en lo concreto a veces va a significar confrontar el pecado. A veces va a significar callar porque estoy hablando de más. Y siempre va a implicar hablar el Evangelio, dar las palabras del Evangelio con la mansedumbre del Señor. El amor, entonces, no es como lo pinta el mundo, ¿no es cierto? Que simplemente dice, no, todo es aceptado. No, la verdad es que el amor, de acuerdo a los parámetros bíblicos, nos da acciones bien concretas que debemos hacer en diversas circunstancias. Por ejemplo, el amor a veces va a significar abrazar a alguien. Alguien que no quiero abrazar va a significar abrazarlo, claramente. Pero también a veces el amor va a significar distanciarse de alguien. Ambas de acuerdo a la Escritura. Va a depender mucho de las circunstancias. Y ojo, o sea, muchas veces va a significar esta amabilidad y mansedumbre de simplemente abrazar, aunque me ofendieron, aunque me hicieron mal, y debemos abrazar. Pero también la Escritura a veces nos habla de que también puede significar reforzar los límites de distanciamiento cuando los límites están difusos y las relaciones deben tener límites saludables. No me puedo meter obviamente en todos los detalles de lo que la Biblia nos enseña respecto a los límites saludables en las familias, con las amistades, nuestros amigos, no son nuestros cónyuges y tantas cosas, ¿no es cierto? Pero a veces va a significar distanciamiento. Amar a veces también incluso puede significar un alejarnos de la persona, como es el ejemplo en 1 Corintios 5, donde Pablo está hablando de un hermano que tenía una relación pecaminosa, ¿no es cierto?, incestuosa, y le dijo a la iglesia, ¿saben qué? Con este hermano ustedes aléjense para soltarlo en las manos del enemigo y para que su alma sea salvada. Es un texto bien fuerte, usted lo puede leer ahí en 1 Corintios 5, pero en ese caso el amor dictaminaba incluso, ¿no es cierto?, alejarse, confrontarlo, pero alejarse de tal persona. ¿Para qué? Para darle oportunidad de arrepentimiento. Y ahí sí viene el objetivo central de fondo. Si, sea lo que sea que hagamos, el objetivo que tiene que estar de fondo es querer edificar al hermano, hacerle bien, hacerlo crecer, para que se acerque al Señor. ¿Qué aprendemos con todo esto, queridos? Que debemos amar, pero no como el mundo nos enseña a amar. Debemos amar como Dios nos enseña a amar y como su palabra nos dice que debemos amar. Y claramente hay muchas complejidades en esto de cómo amar a nuestros enemigos. Y debemos ver qué dice la Escritura al respecto en todas sus aristas. Esta prédica, la verdad es que no tiene como objetivo decirle a cada cual qué hacer con su caso específico. Más bien, en esta predicación, obviamente, Jesucristo nos da los parámetros generales. Y debemos entender que todo lo que hagamos debemos hacerlo por amor a Dios y por amor al prójimo. Debemos entender eso. Aunque si tú tienes un caso particular bien complejo, te invito a que pidas consejería. A que un hermano maduro en la fe pueda acompañarte en ese proceso y guiarte también, darte de alguna forma el consejo maduro para dilucidar qué hay que hacer. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar frente a estos tiempos de violencia? Yo creo que eso es uno de los temas fuertes que surgen cuando Jesucristo nos dice: tú ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. ¿Y cómo actuar frente a la violencia de parte de otra persona hacia mí? ¿Cómo actuar si hay abuso de fuerza hacia mí? ¿Cómo actuar si personas se han levantado como mis enemigos? ¿Qué hago entonces en lo concreto? Jesucristo nos da principios generales. Esa es la verdad, como les decía, con esto no me meto en el caso a caso de cada uno de ustedes, pero los principios generales están acá en la Escritura.
Y Lucas 6:29 continúa así: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Qué fuerte el texto, queridos. Qué fuerte el texto. En chileno, te pegaron un combo, ponle la otra mejilla. Imagínense qué fuerte. Te quitaron la parca, el polerón, dale el polerón también. Un vago, algún drogadicto te pide algo, dale. Dale. ¿Alguien te roba? No se lo pidas de vuelta. Fíjense qué fuerte. En otras palabras, es como si estuviese diciendo, vive como si ya estuviesen muerto. Que no te importen esas cuestiones. Vive como si ya estuviesen muerto. Que no te importe esta vida, que no te importe las pertenencias de esta vida, que no te importe tu reputación, que no te importe nada en este mundo. Considérate muerto y vive para Cristo. Fuerte las palabras. Hasta el punto que ni siquiera te molestes si recibiste un golpe. Por la otra mejilla, dice. La verdad es que estas palabras no tienen absolutamente ningún sentido a menos que hayamos leído en primer lugar las bienaventuranzas, los bienaventurados y los ayes que Jesucristo nos plantea antes de entrar a este texto. Les recuerdo una vez más esa tabla. Recordemos la tabla. Tenemos en la primera columna a los bienaventurados, que por ahora son pobres, hambrientos, lloran y son mal vistos, pero van a pasar eternamente a ser ricos, saciados, a reír y a ser bien vistos. Y así tenemos también hoy día a los que Jesucristo les dice, ay de ustedes, porque hoy día tienen todo tipo de gozos, pero pasarán eternamente a sufrimiento eterno. A la luz de esas dos verdades, queridos, a la luz de la bendición eterna que Dios tiene para ti, y a la luz de la perdición eterna que Dios tiene para los inicuos, es que entendemos las palabras que Jesucristo nos dice acá. En primer lugar, a la luz de nuestro destino eterno. ¿Alguien te quiere quitar la túnica? Jesús dice, tú déjale la capa. Si total, tú tenías una vestidura de lino fino, blanco y resplandeciente esperando en el reino de los cielos. No te van a importar tus parcas que tienes acá, la ropa que tienes acá. Tú tienes ya una túnica nueva esperándote por la eternidad ahí en el reino de los cielos. A la luz de esa verdad es que cambia nuestro concepto del presente, de cómo vivimos el presente. ¿Alguien te robó algo acá? Jesucristo dice, no te hagas caldo de cabeza con eso. Porque acá en la tierra, claro, el ladrón roba, las polillas se comen las cosas, ¿no? Tú acumula tesoro en el reino de los cielos. Es a la luz de la esperanza eterna que entendemos cuando Jesús dice, si alguien te hace cargar 1 kilómetro algo a la fuerza, un soldado con abuso de poder, como es el ejemplo en el pasaje paralelo en Mateo, donde los soldados a veces tomaban a un judío, ¿no es cierto?, y a punta de lanza le decían, tú carga esto por 1 kilómetro. Y Jesús, al ver eso, él le dijo a sus discípulos, ustedes si les hacen esto a los soldados, carguen los 2 kilómetros. ¿Cuál es el drama? Y me dice, ¿pero cómo? No lo entiendo. Es que a la luz de la recompensa celestial eterna, claro que adquiere sentido. No te amargues por las opresiones que tú sufres en esta tierra. No te amargues porque ya tienes lo más valioso. Tú tienes a Cristo y tienes salvación en Él. Tú lo tienes a Él. Por otro lado, y aquí viene la segunda parte, ¿no es cierto?, de la tablita. A la luz del destino horrendo, eterno de los incrédulos, no te enojes, sino que ten compasión con ellos. Ten compasión. No resistas al que es malo, antes bien, vuélvele la otra mejilla. Así lo dice el texto, fíjense. Lo dice Mateo también de esta manera. No resistas al que es malo, antes bien, vuelve la otra mejilla. ¿Por qué? Y uno dice, pero Señor, ¿por qué si es malo? Porque Jesús dice, ay de él. Ay de él. Nadie escapa del justo juicio de Dios. Mis queridos, nadie va a escapar de esto. Todos van a tener que pararse algún día ante el gigantesco trono de Dios y dar cuenta de cada palabra ociosa que salió de sus bocas. A la luz de ese horrible momento, es que uno dice, qué pena por el otro, ¿no es cierto? Qué pena. Más bien con temor reverente, Señor, ayúdame a mí a mantenerme firme y a no pecar.
a no pecar, a la luz de esta santa justicia de Dios, sabiendo que Dios es infinitamente justo y todo ser humano tendrá que enfrentar el mismísimo trono de Dios. A la luz de todo eso, es que más bien corremos, ¿no es cierto?, a cubrirnos con la sangre de Cristo, decirle gracias Señor porque tú me has perdonado, porque en ti estoy justificado, porque yo no voy a juicio y Señor te pido por misericordia por esta persona que me ha hecho tanto mal. Me ha hecho tanto mal, pero Señor, esta persona no te conoce, se va al infierno. Señor, ten compasión a la luz de la tremenda santidad y justicia en lo que leemos en Romanos 12. Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que, a la luz de esto, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, este texto dice muchas cosas, pero de manera resumida, al malo, al que te hace mal, devuélvele con bien. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser, Señor? ¿Tú estás enseñando impunidad? No, dice el Señor. No tiene nada que ver con la impunidad. Lo que yo estoy diciendo, dice el Señor, es que yo mismo me voy a hacer cargo de esa venganza. Yo mismo me voy a hacer cargo de esos pecados. Así que tú tranquilo. Tú al que te hace mal, tú hazle el bien y tenles compasión. Tú hazles el bien y amontonarás ascuas de fuego, es decir, estas brasas de fuego en su cabeza significa que se va a sonrojar de vergüenza. Y la Escritura habla mucho de esto, de la vergüenza que va a implicar ante el impío, para el impío pararse ante el trono de Dios. ¿No es cierto? Entonces, Pablo dice, mira, tú frente al mal, cuando alguien te hace mal, tú al mal vénselo devolviendo con bien. No seas vencido con lo malo, sino que vence el mal con bien. Haz el bien. Y esto no tiene que ver con impunidad, porque tiene que ver con confianza en la justa ira de Dios. Eso significa que cuando Dios se vengue con justicia y santidad de los impíos, ¿debemos estar contentos? No, la verdad es que debemos lamentarnos, obviamente por el destino de los impíos, de los que no creen en Cristo. Debemos dolernos. Ahí donde está la compasión, que vemos la Escritura, que vemos en Jesucristo mismo crucificado y diciendo, Señor, perdónalo. No tienen ni idea lo que están haciendo, pero es que no tienen ni idea. Y lo mismo nos debe pasar a nosotros. Cuando los demás nos hagan mal a nosotros, cuando te golpeen la mejilla, cuando te hagan recorrer 1 kilómetro a la fuerza, cuando te saquen o te roben algo, cuando te pidan algo, Jesús dice, tú dale nomás. Tú haz el bien. Tú caminas 2 kilómetros, tú entrégale el polerón, tú no te pongas a pelear por esas cosas, porque nadie escapa del ojo escudriñador de Dios. Nadie escapa. Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él hará justicia. Así que si alguien te golpea, no se te ocurra golpear de vuelta. Mejor por la otra mejilla, porque tú vas a gozo eterno, pero el malo va a perdición eterna. ¿Alguien te peló y te calumnió en la oficina? No se te ocurra devolverle la mano como lo hace el mundo. Es decir, pelando de vuelta, calumniando de vuelta. No. Eres un embajador de Cristo. Tú tienes los principios del Señor. Confronta con amor. Recuerden lo que hablamos recién, ¿no es cierto? Confrontar. Alguien pecó contra ti, anda, háblalo cara a cara, confróntalo. ¿Cómo? Con amor. Y sé sufrido. Y ama. Alguien te asaltó y robó. Ni se te ocurra ponerte a pelear. Porque tú vas a gozo eterno y el malo va a perdición eterna. Entonces, más bien tenle compasión, ámalo, hazle el bien. Y yo entiendo que lo que estoy pidiendo acá no es mío, ¿no es cierto? Es de la Escritura, es la Biblia. Y lo que la Biblia nos pide nos supera con creces. Uno dice, pero es que Señor, yo no puedo hacer eso. Exacto. Necesitamos a Cristo para que Él lo haga en nosotros. Por eso es necesario, queridos, que todos los días busquemos al Señor. Todos los días le digamos, Señor, hoy día ayúdame realmente a vivir tu palabra como tú pides que la viva. Yo no puedo por mis propias fuerzas, hazlo tú en mí. Es ahí la importancia de la dependencia diaria al Señor en nuestro tiempo a diario con el Señor.
Y también quiero aclarar con esto que esto significa que si alguien comete un delito contra mí, como por ejemplo algún abuso, no tengo que denunciar. No estoy diciendo eso. De hecho, la misma carta de Romanos, el versículo que sigue, que es Romanos 13, versículo 1 al 5, dice que Dios ocupa en su actuar justo el sistema judicial actual. También el Señor ocupa el sistema judicial actual. Nosotros debemos denunciar el delito. Debemos denunciar, ¿no es cierto?, abusos sexuales que han cometido, la violencia intrafamiliar y otros diversos delitos que si los hemos sufrido, debemos denunciarlos. En ese sentido, los animo, ¿no es cierto?, a pedir, como decía adelante, consejo tal vez a alguien maduro en la fe, si está viviendo alguna situación particular, compleja, ¿no es cierto?, para que lo guíen en esto, en cómo poder avanzar en estos procesos que son dolorosos y que muchas veces uno está muy confundido y necesita una guía, de acuerdo a la palabra del Señor. No confundamos entonces el denunciar con falta de amor, porque muchas veces amar va a implicar denunciar, ¿sí? Porque cuando alguien, ¿no es cierto?, llevó a cabo un delito, amar va a significar, por ejemplo, proteger a las víctimas, va a significar amar a ellos, e incluso va a ser también un acto de amor para el victimario que lo denuncies. Porque cuando él sufra el juicio, el castigo en este mundo, tal vez su alma sea salvada cuando se arrepienta a los pies del Señor. Por tanto, denunciar no es falta de amor, puede ser mucho amor. Ahora, la denuncia no debe ser con rabia, obviamente, ni con ira, ni con deseo de destrucción, sino que debe ser sufrido y con lágrimas. Uno no quiere, pero es lo mejor y lo vamos a hacer. Si sientes que Dios te está pidiendo mucho en todo esto, en amar y cómo amar al enemigo y de qué forma hacerlo, y las emociones te sobrepasan por las circunstancias que has vivido, las circunstancias particulares o familiares, y el dolor del corazón es mucho y hay mucha ira, ¿qué hacer, queridos? Vayamos a los pies del Señor y primero llorémoslo con Él, entreguémoslo a Él. Llóralo en los brazos de tu Padre Celestial, que es amoroso, que es Padre de toda consolación. Y Él te va a mostrar de qué manera particular amar en ese caso. Cómo hacerlo. Así que cuando alguien cometió algún delito, debemos denunciarlo. Ahora bien, aún denunciando los delitos, debemos entender que, en primer lugar, nuestra esperanza no está puesta en el sistema judicial de este mundo, que muchas veces ha fallado y muchas veces seguirá fallando, porque es imperfecto, es humano. El Señor muchas veces operará justicia por medio del sistema judicial actual, pero muchas veces no. Por tanto, nuestras esperanzas no están puestas en el sistema judicial humano, sino que están puestas en Jesucristo. Eso es lo primero. En segundo lugar, nuestro corazón no debe albergar amargura, sino que compasión hacia los que pecaron contra nosotros. Y ese es un tema que debemos orar con el Señor. Tal vez lo único que queremos es que el otro sea destruido y no debe ser eso la motivación que está en nuestro corazón. Lo que debe haber en nosotros es compasión. Y si esa compasión no está, necesitan más tiempo a los pies del Señor. Eso es lo que necesitamos. Más tiempo de llorar a los pies del Señor, más tiempo de sanar a los pies del Señor, para que Él ponga de su compasión en nosotros. Y es por ahí donde el texto continúa. Lucas capítulo 6, versículo 30. ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué clase de gracia es la vuestra? Porque los pecadores también aman a los que los aman a ellos. Le puse la versión de la Biblia textual porque me gustó mucho cómo plantea esta pregunta. ¿Qué clase de gracia es la vuestra? Buena pregunta. ¿Qué clase de gracia? ¿Es una gracia barata, una gracia chiquitita como la que tiene el mundo, dice acá? Porque el mundo, la verdad es que también ama a los que los aman. Pero el mundo no ama a sus enemigos. ¿Y Dios? ¿Dios amará a sus enemigos? ¿No dirá la Biblia en realidad que tú y yo éramos enemigos de Dios? Y que cuando nosotros éramos enemigos, Dios nos amó. Amigos, ¿qué clase de gracia tenemos? ¿Tenemos la gracia de Dios o la gracia del mundo? Yo creo que
Obviamente entendemos que esto, nuestra gracia, la verdad es que no da la talla, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? No da la talla. Nuestra gracia, la verdad es que tiene muy poca gracia. Y por lo mismo necesitamos desesperadamente a Jesús para poder poner en práctica estos mandamientos, queridos. Necesitamos de Él. Necesitamos buscarlo todos los días. Cada día vamos a enfrentar mayor adversidad, mayor dificultad, mayor persecución. Y si tú quieres ser capaz de tener la gracia de Dios para enfrentar a las personas, entonces necesitas más del Señor. Todos los días llénate del Espíritu Santo. Necesitamos del carácter del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Sin una dependencia diaria de búsqueda de Dios, esto es imposible. Esto es imposible. Tal vez hemos pensado que amamos harto, pero la verdad es que tal vez nunca hemos enfrentado realmente a enemigos que nos han hecho muy mal. Hasta que pensamos que amamos, hasta que alguien nos asaltó y nos robó y queremos que puro se vaya al infierno. ¿No es cierto? Hasta ahí nos llegó la gracia. ¿Qué clase de gracia es la nuestra? Las dificultades y las pruebas van a sacar a relucir qué clase de gracia tenemos. ¿Cuál es el carácter que ha sido forjado? Cristianamente, cuando estamos tal vez todos congregándonos ahí en Echeversi, sentados y cantando, nos vemos todos iguales, pero la verdad es que el carácter de Cristo en algunos está forjado y en algunos no. Y tiene que ver con su dependencia a Dios, el tiempo que pasan con el Señor. Que este tiempo donde estamos aún en cuarentena, al menos aquí en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Que podamos seguir apegados al Señor para que forje el carácter de Cristo en nosotros. Y entendamos, ¿acaso no éramos nosotros también enemigos de Dios cuando Él actúa en misericordia a nosotros? Amigos, ¿qué clase de gracia, de amor, de misericordia es la nuestra? ¿Es como la del mundo que ama a sus amigos? Así que ama mucho a tus amigos, pero no tienen ni un problema con basurear a todos tus enemigos. El texto continúa, versículo 32, diciendo: si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué clase de gracia es la vuestra? Fíjense, si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También los pecadores dan prestado a los pecadores para recuperar lo mismo. ¿Alguna vez alguien nos pidió prestado y no le dimos porque sabemos que no vas a devolver lo que pidió prestado? Y la pregunta acá es, entonces, ¿por qué no se lo regalaste? Esa es la pregunta de Cristo. Regálaselo. ¿Acaso el mundo no hace esto de dar prestado solamente cuando me lo devuelve? Pero ustedes no deben ser como el mundo. ¿O acaso Dios te prestó así, solamente si tú le devuelves la mano? ¿Y qué también le devolviste la mano al Señor? La verdad es que no le hemos devuelto la mano al Señor. El Señor actúa con gracia sobre gracia. Esa misma gracia incondicional es la nuestra. Eso es lo que nos está preguntando Cristo acá. ¿Qué clase de gracia estamos teniendo? ¿Es la misma gracia condicional y ególatra y autodefensiva que tiene el mundo? ¿En serio no nos diferenciamos nada del mundo, queridos? Que el Señor nos perdone. Que el Señor nos perdone nuestras lógicas, en conducirnos igual que todo el mundo. Amigos, no podemos dejar realmente de orar diariamente y buscar de Dios para que Él intervenga milagrosamente en nosotros y ponga el carácter de Cristo. Debemos recordarnos el Evangelio todos los días, queridos. Porque tal vez seguimos las mismas lógicas del mundo que dice que el que me la hace, me la paga. Y así actuó Dios conmigo. El Señor no ha actuado así contigo ni conmigo. Él ha sido misericordioso. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. No somos distintos a todas aquellas personas a las cuales pelamos, de las cuales murmuramos. No somos mejores. No somos menos pecadores. Somos igual de enemigos de Dios y Dios nos rescató. Entonces, a la luz de esa verdad, de ese actuar de Dios misericordioso, es que nosotros debemos actuar, por ejemplo, frente a un estallido social. Es de acuerdo a eso que Jesús nos dice, tú actúa como yo te estoy diciendo acá en el Sermón del Monte, ama a tus enemigos. Versículo 35 dice, más bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado, no esperando nada.
y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Fíjense, Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Y no quiero acá que pensemos tú y yo en, sí, el Señor es bueno con aquellos malos. Queridos, tú y yo somos los ingratos y los malvados. Tú y yo somos esos ingratos, los que deberíamos agradecer al Señor todos los días porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y a duras penas le agradecemos una vez a la semana tal vez. Nosotros somos los ingratos y los malvados. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Por qué pone la otra mejilla? Porque tenemos un Padre que es misericordioso y dio a su Hijo, su único Hijo, para que tú también seas hijo. Porque tenemos un Rey que puso su otra mejilla. Dios nunca nos ha pedido algo que Él mismo no hizo primero. Jesús puso su mejilla y puso su espalda y puso sus manos y puso sus pies. Él puso todo su cuerpo. Tenemos un Padre que nos bendijo cuando lo maldecíamos. ¿Por qué poner la otra mejilla? Porque Dios intercedió por nosotros cuando nosotros la aborrecíamos. Amada iglesia, debemos estar apercibidos para enfrentar estos tiempos de gran maldad y de gran impureza, pero enfrentarlos con santidad y con integridad y con carácter de Cristo. Y para eso necesitamos del Señor. No luchamos contra carne ni sangre. Tu lucha no es contra personas. Tu lucha es contra Satanás, contra huestes espirituales. Lo que tú necesitas apercibirte, lo que tú necesitas tener todos los días es la armadura de Dios. Según Efesios 6, es la armadura de Dios. Porque nuestras armas no son carnales. No podemos reaccionar igual que el mundo, hacer lo mismo que el mundo. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Y lo que buscamos y anhelamos es la gloria del Padre, en la venida de Cristo. Así que, ¿qué hacer cuando el mundo te deseche, cuando el mundo te calumnie, cuando el mundo te haga mal? Ámalos. Ámalos. Hazles el bien. Bendícelos y llora por ellos, para que seas hijo de tu Padre Celestial, que hace llover sobre justos en justos y hace salir el sol sobre justos en justos. Sé perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. ¿Y cómo ser perfecto si yo no puedo ser perfecto? Y mi Padre Celestial me pide que sea perfecto, pero no puedo. Exacto. Necesitas al Espíritu Santo que Él te llene para poder vivir como Él quiere que vivas. Como les decía antes, si sientes que Dios te está pidiendo mucho y tus emociones están sobrepasadas y hay mucho dolor y hay ira y no sabes qué hacer y cómo puedo amar a esta persona, Señor, que me ha hecho tanto daño, cómo puedo vivir esto y cómo puedo enfrentar tal vez a mis padres que me han hecho mucho daño, o a mis hermanos o a mis familiares o a estos amigos que resultaron no ser amigos sino que traicioneros y qué sé yo, cuánto cuento, ¿cómo lo hago, Señor? En primer lugar, anda a sus pies y llóralo, busca su consuelo, derrámate ante el Señor, dile todo y después dile: Señor, ayúdame a amar como tú me pides, y luego anda y ama concretamente con lo que el Señor te pida concretamente. Sé obediente. El Señor nos insta a que seamos perfectos como nuestro Padre y para eso necesitamos ser llenos de Cristo, que es como su Padre. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Si tú quieres que esa imagen sea forjada en ti, entonces tienes que estar lleno de Cristo. Para estar lleno de Cristo tienes que pasar tiempo con Él. No hay atajos. No sirve una oración a la semana para eso. Qué bueno que es mejor orar una vez a la semana que no orar, pero la verdad es que tenemos una lucha de todos los días, no solo una vez a la semana. Debemos todos los días apartar un tiempo. Iniciemos el día, en primer lugar, orando y buscando al Señor, leyendo su palabra. Iniciemos el día buscando de Él. Si queremos poder amar a nuestros enemigos, es necesario primero llorar en sus brazos, decirle: Señor, yo no puedo, hazlo tú en mí, y buscarlo todos los días. Es lo que Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro, cuando Él dijo: ¿saben qué? Ustedes oren todos los días, vayan a la pieza, cierren la puerta y dígale: Señor, líbrame del mal, porque yo no puedo. No me dejes caer en tentación. Dame el pan diario, porque el alimento que tengo yo sé que tú me lo das. Dame salud, guíame tú. Que tú seas, pon en mí el querer como el hacer, porque mis propias fuerzas no puedo. Y Él lo va a hacer. Pero requerimos una relación de dependencia. Y eso es lo que el Señor ha hecho en estos últimos meses, queridos. Donde hemos estado cada uno en su propia casa, pero donde el Señor ha reforzado nuestras familias, nuestros hogares. Persevera en adoración. Escucha música cristiana. ¿Para qué vas a escuchar música del mundo?
Escucha adoración, escucha alabanza. Llena tu mente de alabanza, llena tu mente de predicaciones, de estudio de la palabra, lee tú la palabra, ora en familia, llénate del Espíritu. Porque debemos perseverar en comunión con Él, en dependencia a Él, para que llegado el tiempo de ser perseguidos, como lo hablamos en el texto anterior, ¿no es cierto? De ser afligidos, podamos responder como Cristo respondió. Amada iglesia, estos tiempos son tiempos difíciles. Son tiempos que, por lo tanto, requieren de plena consagración al Señor. Plena consagración en nuestros pensamientos, en las conversaciones, en lo que vemos, que es lo que estamos viendo. Porque si vemos todo el día violencia en la tele y vemos series y películas de inmoralidad sexual, entonces eso lo vas a tener en la mente. Más bien, llénate de palabra. No mires tonteras. No mires esas cosas. Si quieres tener la gracia y vivir la gracia que tu Padre tiene contigo, entonces es necesario que estés con tu Padre Celestial. Queridos, ¿qué clase de gracia tenemos? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué clase de gracia? Tal vez Dios ya ha probado esa gracia en ti o en mí. O tal vez no, tal vez vienen las grandes pruebas aún por delante. Que la gracia que salga a relucir en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro hablar, sea de oro y no sea paja. Que sea de oro. Que sea la gracia del Padre y no la gracia barata del mundo. Queridos, ¿qué clase de gracia estoy teniendo? Busquemos del Señor. Oremos. Padre Santo, en primer lugar te damos gracias porque tu gracia ha sido infinitamente incomprensible respecto a la misericordia que tú has tenido con nosotros, Señor. Cuánta misericordia y cuán ingratos hemos sido nosotros. Cuánta maldad hay en nosotros y cuánta bondad hay en ti. Señor, en primer lugar te alabamos por eso. Y te rogamos que esa gracia sea vista también en nosotros, tal como nos enseña Jesucristo. Que podamos amar a nuestros enemigos, hacerles bien. Que podamos, Señor, orar por ellos y bendecirlos. Padre Santo, te rogamos que tú forjes a Jesucristo en nosotros. Espíritu Santo, purifícanos. Santifícanos, que podamos consagrarte a ti en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que hacemos. Que podamos caminar plenamente, Señor, todo el día para ti. Señor, que tu nombre sea glorificado en nosotros. Cuando amamos por medio de la confrontación o cuando callamos. Cuando abrazamos a alguien o cuando nos distanciamos de alguien. Que en todo tiempo tú seas, Señor, glorificado. Que tu nombre sea excelso. Sabemos que sin ti es imposible. Por eso en este día nos apegamos a ti, nos aferramos a ti y rogamos que tú lo obres en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.